Las sirenas quebraron el silencio de la noche cuando los oficiales de policía llegaron a la casa de Crystal Perry. En el momento en que cruzaron la puerta, se enfrentaron a una escena de horror inimaginable. La sangre cubría casi todas las superficies, el suelo, los mostradores, las paredes, transformando toda la cocina en un lienzo carmesí. Incluso los profesionales médicos más experimentados podían ver de un vistazo que ella no había tenido la más mínima oportunidad. No importaba la rapidez con la que hubieran llegado los paramédicos, la enorme extensión de la pérdida de sangre había hecho imposible la supervivencia. Esto no era solo un asesinato, era un ataque frenético y despiadado. Su torso, brazos y cuello estaban marcados por heridas de arma blanca. Cada una era un testimonio de la pura violencia del crimen. Para cuando se hizo el recuento final, la cifra era asombrosa. Más de 50 heridas de cuchillo. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. En este documental, examinaremos fotografías reales e investigaremos el caso relacionado con Crystal Perry, quien nació el 23 de agosto de 1963 en la tranquila y trabajadora ciudad de Romford, Maine. Crystal era la más joven de 10 hijos, nacida en una familia que luchaba por llegar a fin de mes. Sus padres trabajaban incansablemente, estirando cada centavo para alimentar y vestir a su numerosa prole. Con tantas bocas que alimentar, la atención individual era un lujo y la disciplina era estricta pero necesaria. Su hermana mayor, 12 años mayor que ella, asumió el papel de una segunda madre, atendiendo a los más pequeños con la paciencia y el cuidado de alguien mucho más maduro. Ella se aseguraba de que estuvieran alimentados, les ayudaba con las tareas escolares y hacía lo posible por brindar consuelo en una casa donde el agotamiento a menudo tenía prioridad sobre el cariño. A pesar del amor entre hermanos, crecer en un hogar repleto con 10 hijos generó un anhelo de independencia en cada uno de ellos. A medida que crecían, uno tras otro, se iban, dispersándose por diferentes ciudades y estados en busca de sus propios futuros. Crystal también anhelaba una vida propia, una en la que finalmente pudiera sentir que se pertenecía a sí misma. En la escuela secundaria, conoció a Tom, un chico que, en ese momento, parecía ser su escape. Cayeron en un romance fácil, uno lleno de los sueños típicos del amor juvenil de ser para siempre. Poco después de graduarse, se casaron y se mudaron a California, buscando el encanto de un nuevo comienzo y las promesas de una vida más grande. Después de 1 año y medio, ella y Tom tomaron la decisión de regresar a casa, buscando consuelo en la tranquilidad familiar de Maine. Se establecieron en un pequeño pueblo llamado Bridgeton, un lugar idílico a menudo cubierto por la neblina misteriosa que inspiró la famosa novela de Stephen King. Crystal encontró trabajo en una zapatería local, y Tom consiguió varios trabajos esporádicos, haciendo lo que podía para contribuir. La vida en Bridgeton era modesta, pero por un tiempo fue buena. Crystal pronto descubrió que estaba embarazada, y con esa noticia llegó un renovado sentido de propósito. En los meses que siguieron, imaginó un futuro donde podría darle a su hijo todo lo que ella una vez había anhelado. Cuando su hija, Sarah, nació, Crystal sintió una abrumadora sensación de alegría. Finalmente tenía algo que era verdaderamente suyo. Sin embargo, la felicidad fue de corta duración. Si bien Tom inicialmente había estado entusiasmado con convertirse en padre, la realidad de la responsabilidad pesó sobre él. Su naturaleza alguna vez cariñosa comenzó a cambiar, y pasaba más y más tiempo en el bar local, ahogando sus frustraciones en alcohol. No pasó mucho tiempo antes de que su bebida se convirtiera en algo más oscuro. El dinero que ganaban apenas era suficiente para mantener a su familia. Sin embargo, Tom lo malgastaba en alcohol, dejando a Crystal que reuniera lo que pudiera para comida y cuentas. Hubo noches en las que no había dinero en absoluto, cuando ella se acostaba con hambre, asegurándose de que Sarah tuviera suficiente para comer. La gota que colmó el vaso fue cuando Tom robó el dinero que ella había apartado para las compras, dejándola en lágrimas,
obligada a pedir ayuda solo para sobrevivir. Con cada día que pasaba, el hombre con el que se había casado se convertía en un extraño, y Crystal supo que no podía criar a su hija en tal inestabilidad. Con una tranquila determinación, solicitó el divorcio. Aunque Tom continuó viendo a Sarah de vez en cuando, su presencia en su vida era, en el mejor de los casos, esporádica. Pero los problemas de Crystal no terminaron con el divorcio. La nueva novia de Tom se obsesionó con ella, aparentemente incapaz de aceptar que Crystal alguna vez había sido parte de su vida. El acoso comenzó con llamadas telefónicas furiosas, palabras cargadas de veneno y celos. Luego llegaron las visitas inesperadas, apareciendo en la casa de Crystal, armando escenas, gritando acusaciones. Escaló hasta convertirse en amenazas, unas que Crystal no podía ignorar. Temía no solo por ella misma, sino por Sarah. Le preocupaba lo que pudiera pasar si Sarah pasaba tiempo en la casa de su padre, y si los celos de esta mujer se convertían en violencia. Solo el pensamiento la mantenía despierta por la noche. Decidida a darle una vida mejor a Sarah, Crystal trabajó duro, ahorrando cada centavo extra que podía. Eventualmente, pudo comprar una pequeña casa en las afueras de Bridgeton. Una casa modesta pero hermosa, situada cerca de un pintoresco lago, rodeada por un espeso bosque. Era pacífico, casi como un sueño hecho realidad. Esta casa era suya, algo que se había ganado, algo que nadie podía quitarle. Para Crystal, que había crecido en un hogar abarrotado con poco espacio propio, la soledad era un regalo. Para Sarah, era un lugar donde podía sentirse segura, amada y apreciada. El 10 de mayo de 1994 fue una noche como cualquier otra. Crystal y Sarah observaron un eclipse solar juntas, maravillándose por la forma en que el cielo se oscurecía en pleno día. Se rieron, pidieron deseos y luego regresaron a casa, disfrutando de una tranquila velada juntas. Al día siguiente siguió su ritmo habitual. Crystal fue a trabajar, Sarah asistió a la escuela y más tarde compartieron la cena, como siempre lo hacían. Cuando era hora de acostarse, Crystal arropó a Sarah, le besó la frente y susurró: «Buenas noches, cariño». Fue un momento que Sarah nunca olvidaría. En plena noche, Sarah se despertó sobresaltada por un grito desgarrador. Al principio, en su aturdimiento somnoliento, pensó que su madre estaba discutiendo con alguien por teléfono. Pero a medida que su mente se aclaraba, se dio cuenta de que los gritos eran crudos, desesperados, llenos de terror. Su corazón latía con fuerza mientras se arrastraba hacia la puerta entreabierta de su dormitorio. Los sonidos provenían de la cocina. Aunque no podía ver nada desde donde estaba, el puro horror en la voz de su madre le heló la sangre. Entonces, el sonido de pasos, pesados, deliberados. Una ola fría de miedo la invadió. Alguien estaba en la casa. Alguien estaba hiriendo a su madre. Inmóvil, Sarah apenas respiraba, aterrorizada de que cualquier movimiento atraería al intruso hacia ella. Se escondió detrás de la cama, esperando que su puerta se abriera de par en par en cualquier momento. Pero en cambio, escuchó el cajón de la cocina abrirse, seguido de un sonido como si alguien estuviera revolviendo los cubiertos. El horrible silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. A pesar de tener solo 12 años, Sarah comprendió con una claridad escalofriante que un intruso desconocido había asesinado a su madre. Quería correr al lado de su madre, de alguna manera detener el asesinato, pero el puro terror se apoderó de su cuerpo, dejándola incapaz de moverse. Su mente le gritaba que actuara, que hiciera algo, pero sus instintos le advertían que enfrentar al asaltante armado con un cuchillo solo conduciría a su propia muerte. Los minutos pasaron en completa quietud. Sarah permaneció inmóvil, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar el próximo movimiento del intruso. ¿Vendrían por ella? ¿Registrarían la casa en busca de otras víctimas? Pero no ocurrió nada. La casa estaba inquietantemente en silencio. La ausencia de movimiento le erizó la espina dorsal y una sensación abrumadora de pavor le llenó el pecho. Reuniendo cada pizca de valor que poseía, Sarah finalmente
logró reunir la fuerza para moverse. Paso a paso, salió de la relativa seguridad de su dormitorio y se dirigió con cautela hacia la cocina. Las luces estaban apagadas, y la única iluminación provenía de la luz de la luna que entraba por la ventana. Mientras avanzaba, sus ojos se dirigieron instintivamente al reloj de la pared. Marcaba exactamente la 1 de la mañana. Entonces vio a su madre. El cuerpo sin vida de Crystal yacía tendido en el suelo de la cocina en un enorme charco de sangre roja. La cantidad era asombrosa, casi surrealista, y por un momento Sarah sintió que se desmayaría. Quería creer que esto era una pesadilla, que despertaría en cualquier momento, segura y caliente en su cama. Tenía que conseguir ayuda. Su temblorosa mirada se posó en el auricular del teléfono, que yacía a solo centímetros de los dedos extendidos de su madre. Se abalanzó sobre él, casi sin poder respirar mientras marcaba el número del 911. Pero cuando se puso el teléfono en el oído, solo hubo silencio. No había tono de marcado, ni operadora. Desesperada, corrió al dormitorio de su madre, donde estaba el segundo teléfono. Lo cogió y marcó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Sarah se dio cuenta de que solo le quedaba una opción. Necesitaba buscar ayuda en persona. Sin perder un segundo más, salió disparada de la casa hacia el aire frío de la noche. Vestida solo con su delgado pijama y descalza sobre el suelo húmedo, corrió por la carretera. Golpeó la primera puerta a la que llegó, pero nadie respondió. Frenética, se dirigió a la siguiente casa, luego a otra, y aún no había respuesta. El pueblo parecía un vacío fantasmal. Entonces, finalmente, un rayo de esperanza. Avistó un restaurante italiano a lo lejos, con sus ventanas aún tenuemente iluminadas. Los dueños vivían en el edificio contiguo. Con la poca energía que le quedaba, corrió hasta su puerta y llamó frenéticamente. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un chirrido, revelando las atónitas y preocupadas caras de los dueños del restaurante. Sarah apenas logró articular las palabras. Alguien había atacado a su madre. El peso de su terror y agotamiento hizo que sus piernas flaquearan, pero la pareja la sostuvo, metiéndola dentro. No perdieron el tiempo y llamaron ellos mismos al 911. En cuestión de minutos, las sirenas atravesaron la tranquila noche mientras los oficiales de policía llegaban a la casa de Crystal. En el momento en que entraron, se encontraron con una escena de horror inimaginable. La sangre cubría casi todas las superficies, el suelo, los mostradores, las paredes. Era como si toda la cocina hubiera sido pintada de carmesí. Crystal ya había fallecido, e incluso los profesionales médicos más experimentados podían ver de un vistazo que ella no había tenido la más mínima oportunidad. Incluso si los paramédicos hubieran llegado en minutos, la enorme cantidad de pérdida de sangre había hecho imposible la supervivencia. Los investigadores comenzaron inmediatamente a registrar la escena del crimen. Se encontró una huella de palma en el cristal de la puerta principal, pero el análisis inicial sugirió que pertenecía a Sarah. Curiosamente, no había otras huellas dactilares en ningún sitio. No quedaba evidencia de la identidad del asesino. Sin embargo, un descubrimiento en la cocina heló la sangre de los agentes. Una serie de huellas de calzado, claramente impresas en la sangre, se extendían por el suelo. Eran de distintos tamaños y ángulos, lo que indicaba movimiento, vacilación. Se dirigían hacia el dormitorio de Sarah solo para detenerse y volverse atrás. Por alguna razón, el asesino había decidido no entrar. Surgió un detalle aún más extraño mientras los detectives inspeccionaban más la escena. Parecía que el asesino había hecho un intento inútil de limpiar parte de la sangre. Pero con toda la cocina empapada de ella, sus esfuerzos fueron en gran medida ineficaces. La pista más desconcertante era el propio patrón de salpicaduras de sangre. La mayoría de las gotas habían caído en ángulo, como si hubieran sido lanzadas por un arma. Probablemente el cuchillo usado para matar a Crystal. Pero algunas gotas tenían una trayectoria diferente. Habían caído directamente hacia abajo, perfectamente verticales, desde una altura mayor. Las implicaciones eran escalofriantes. Los investigadores teorizaron que el asesino
había resultado herido durante el ataque. La presencia de estas gotas que conducían a un rollo vacío de toallas de papel sugería que el perpetrador había intentado detener su propia hemorragia antes de huir de la escena. Los expertos médicos de la escena del crimen realizaron un examen meticuloso del cuerpo de Crystal, descubriendo una realidad abrumadora y brutal. Más de 50 heridas de arma blanca cubrían su torso, brazos y cuello. La gran cantidad de heridas indicaba una rabia excesiva, un crimen pasional o un acto cometido por alguien profundamente desequilibrado. A pesar de su exhaustiva búsqueda, los detectives no pudieron localizar el arma homicida en la escena del crimen. Esto inmediatamente les llevó a creer que el perpetrador se había llevado el cuchillo consigo, ya fuera como un retorcido recuerdo o para deshacerse de él en otro lugar. Los expertos, basándose en la naturaleza de las heridas y el fragmento roto, concluyeron que el arma había sido un cuchillo de cocina estándar, probablemente uno de la propia casa de Crystal. Mientras revisaban las pruebas, los especialistas forenses hicieron un descubrimiento crucial: muestras del ADN del perpetrador encontradas en el cuerpo, junto con las gotas de sangre esparcidas que no pertenecían a Crystal. Estas muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio para su análisis de ADN, pero hubo un contratiempo significativo. Debido a limitaciones presupuestarias y a una grave acumulación de casos, el laboratorio forense local estaba saturado, lo que significaba que los resultados de las pruebas no estarían disponibles durante al menos 6 meses. Este retraso obligó a los detectives a lanzar su investigación sin contar con la confirmación forense, confiando en su lugar en la intuición, las pruebas circunstanciales y el trabajo metódico de investigación. La primera vía de investigación fue descartar el robo. Sin embargo, una evaluación rápida reveló que no faltaba nada en la casa. Los objetos de valor permanecían intactos y el hogar no mostraba signos de fuerza. Esto llevó a los detectives a creer que Crystal había abierto la puerta voluntariamente a su asesino. Teniendo en cuenta que estaba en pijama, era poco probable que esperara visitas a una hora tan tardía. Los investigadores teorizaron que el asesino era alguien que Crystal conocía personalmente o un extraño que logró engañarla para que le dejara entrar bajo falsos pretextos. Sin un sospechoso inmediato en mente, los detectives volvieron su atención hacia la única testigo, Sarah. La traumatizada niña de 12 años había sido llevada al hospital para su evaluación y fue allí donde los investigadores la interrogaron. Primero le preguntaron por qué había elegido correr a casa de los vecinos en lugar de llamar al 911 desde dentro de la casa. Sarah explicó que ambos teléfonos de la casa no funcionaban, una respuesta que despertó sospechas entre los agentes. Al inspeccionar la escena del crimen, los detectives probaron ambos teléfonos y los encontraron en perfecto estado, realizando llamadas con éxito sin ningún problema. El interrogatorio luego cambió de enfoque hacia el crimen en sí. ¿Había visto Sarah al asesino? Ella mantuvo que no había salido de su dormitorio hasta que todo terminó. Sin embargo, los investigadores se mantuvieron escépticos. Entonces, ¿cómo había concluido inmediatamente que su madre había sido atacada con un cuchillo? Sarah insistió en que simplemente había sido obvio por los sonidos que había escuchado, pero los detectives no estaban convencidos. Sospechaban que podría estar ocultando información vital por miedo o trauma. Durante los siguientes 3 días, Sarah fue sometida a un interrogatorio implacable, siendo cuestionada un total de 18 veces con la esperanza de que su historia cambiara o de que revelara algún detalle pasado por alto. Sin embargo, su relato permaneció invariable. Frustrados pero determinados, los investigadores desviaron su atención hacia otras pistas. Un avance se produjo cuando los detectives descubrieron un par de botas en una zapatería local, cuyo distintivo patrón de suela coincidía con las huellas ensangrentadas encontradas en la cocina de Crystal. Esta pista abrió nuevas vías de investigación, pero la pregunta seguía siendo: ¿a quién le pertenecían las botas? Al mismo tiempo, la policía descubrió otra pista. Crystal había sido objeto de acoso persistente por parte de Teresa, la novia de su exmarido, Tom.
Teresa había hecho múltiples amenazas contra Crystal, expresando abiertamente su hostilidad. A pesar de que el asesino era evidentemente masculino, los detectives siguieron esta pista, sospechando que Teresa podría haber contratado a alguien para cometer el crimen en su nombre. Sin embargo, después de exhaustivas entrevistas y vigilancia, no encontraron ninguna evidencia directa que vinculase a Teresa con el asesinato. Cambiando su enfoque una vez más, los investigadores volvieron su atención hacia la relación romántica reciente de Crystal. En el momento de su muerte, ella había estado involucrada con un hombre llamado Denis, a quien había conocido 2 años antes, cuando él empezó a trabajar en la zapatería. Su relación había progresado rápidamente, llevando a Denis a proponerle matrimonio. Crystal había aceptado, pero por razones desconocidas, la boda nunca se celebró. Pronto se hizo evidente que su relación había sido tumultuosa. Amigos y colegas informaron que Crystal y Denis discutían frecuentemente y su temperamento era impredecible. Tenía antecedentes de romper cosas en arranques de ira, golpeando paredes, azotando puertas, pero no había informes de que él hubiera dañado físicamente a Crystal. Aún así, su temperamento explosivo lo convirtió en una persona de interés. El día después del asesinato de Crystal, los detectives visitaron a Denis en su casa. Cuando él abrió la puerta, no perdieron el tiempo en cumplidos. Le preguntaron directamente si había salido de su casa la noche anterior y si había visto a Crystal. Su reacción fue inmediata e inquietante. En lugar de responder, el rostro de Denis palideció, y antes de que pudiera pronunciar palabra, se desplomó en el suelo en aparente shock. Una vez que recuperó la conciencia, accedió a responder sus preguntas. Con una voz temblorosa, admitió que efectivamente había planeado visitar a Crystal esa tarde. Sin embargo, afirmó que se había retrasado después del trabajo al ayudar a un amigo a arreglar un coche. Al regresar a casa esa noche, Denis llamó a Crystal, con la esperanza de verla, pero ella le dijo que era demasiado tarde. Este intercambio aparentemente pequeño se convirtió rápidamente en una discusión. Denis, frustrado, se quedó en casa, dándole vueltas a sus tensiones continuas. Más tarde admitió a la policía que sus peleas habían estado escalando últimamente, pero mantuvo que él nunca la lastimaría. La policía no pudo verificar completamente la coartada de Denis, pero sí confirmó que, de hecho, había pasado la tarde ayudando a su amigo a reparar un coche. Aún así, los detectives se mantuvieron escépticos. Denis accedió a someterse a una prueba del polígrafo y, en su mayor parte, los resultados indicaron veracidad. Sin embargo, una respuesta sobresalió. Cuando se le preguntó si se sentía responsable de la muerte de Crystal, Denis respondió firmemente que no, pero el examinador detectó signos de estrés. Esta anomalía, combinada con su proximidad a la víctima, solo profundizó las sospechas de los investigadores. Añadiendo intriga, los detectives notaron que la talla de calzado de Denis coincidía con la de las huellas encontradas en la escena del crimen, aunque no encontraron el calzado correspondiente en su casa. Cuando se le pidió que proporcionara una muestra de ADN, accedió de inmediato, pero hizo una petición inusual. Pidió a los detectives un favor personal: si alguna vez decidían arrestarlo, que fueran a su lugar de trabajo por la puerta trasera, en lugar de montar una escena. Explicó que respetaba a su empleador y no quería perturbar el negocio. Considerando que él mantenía firmemente su inocencia, esta petición les pareció a los detectives extraña y prematura. Mientras continuaban investigando, los investigadores descubrieron algo alarmante. Se pusieron en contacto con la mejor amiga de Crystal, que vivía en otra ciudad, y se enteraron de que Crystal le había confiado, solo semanas antes del asesinato, que sentía un miedo creciente hacia Denis, diciéndole a su amiga que sus discusiones se estaban volviendo cada vez más acaloradas y que su temperamento estaba empeorando. Incluso había considerado terminar la relación, pero le preocupaba cómo reaccionaría él. La policía luego recurrió a los colegas de Crystal con la esperanza de obtener información adicional. Una compañera de trabajo no proporcionó información inmediatamente útil durante su entrevista, pero algo sospechoso sucedió después. Poco después de que los detectives se fueran, Denis se presentó en su lugar de trabajo
y comenzó a presionarla para que le diera detalles sobre lo que le había dicho a la policía. Este comportamiento avivó aún más las sospechas, pero sin pruebas concretas, los detectives poco podían hacer excepto continuar su búsqueda. Con el paso de las semanas, surgió otra pista inesperada. Un hombre llamado Donnie, conocido por su alcoholismo y su tendencia a inventar historias, fue escuchado en una fiesta presumiendo de haber matado a Crystal. Testigos informaron que estaba muy intoxicado cuando hizo la declaración. Cuando la policía lo llevó a interrogatorio, Donnie afirmó no recordar la fiesta ni la supuesta confesión y negó enérgicamente cualquier participación en el asesinato. Su reputación como fuente poco fiable hizo difícil determinar si sus afirmaciones eran ciertas o simplemente bravuconadas de borracho. Finalmente, los investigadores tuvieron que dejarlo ir debido a la falta de pruebas. Mientras tanto, llegó otro informe sobre una camioneta pickup negra con matrícula de New Hampshire que había sido vista cerca de la casa de Crystal la noche del asesinato. La policía siguió esta pista, pero no condujo a ninguna parte. Nadie pudo vincular definitivamente el vehículo con el crimen. En otro giro más bizarro, una mujer informó que en la noche del asesinato, ella había estado pasando en coche por la casa de Crystal cuando oyó sirenas. Creía que se dirigían a la casa de su novio, que tenía antecedentes legales, así que prestó atención a la carretera. Fue entonces cuando se percató de que un coche la seguía de manera agresiva con las luces largas puestas. Sintiéndose perseguida, tomó un giro repentino hacia otra carretera, pero el coche pasó de largo en lugar de seguirla, aunque la policía consideró la posibilidad de que ese coche pudiera estar vinculado al crimen. Nunca pudieron verificar una conexión. Sin pistas sólidas, la familia de Crystal decidió tomar el asunto en sus propias manos. Reuniendo sus recursos, recaudaron $10,000 como recompensa por cualquier información que condujera a un arresto. Se distribuyeron folletos por toda la ciudad, suplicando que los testigos se presentaran. Pero pronto surgió un desarrollo inquietante. Se vio a Teresa, la novia del exmarido de Crystal, Tom, arrancando los folletos múltiples veces. Dada la animosidad pasada de Teresa hacia Crystal, los detectives reconsideraron brevemente la posibilidad de que ella estuviera involucrada. Sin embargo, Tom también fue investigado a fondo, y su alcoholismo deteriorado ponía en duda su capacidad para cometer un crimen tan calculado. Además, no había un motivo claro que lo vinculase al crimen. La policía también investigó a otros 2 hombres con los que Crystal había salido después de su divorcio, pero ninguno arrojó pistas sustanciales. Para asegurarse de no dejar piedra sin remover, todos los sospechosos potenciales, incluido Tom, entregaron voluntariamente muestras de ADN. El departamento esperaba ansiosamente los resultados forenses, con la esperanza de un avance. 9 meses después del asesinato de Crystal, los investigadores finalmente recibieron los tan esperados resultados de ADN. Pero los hallazgos les dejaron con más preguntas que respuestas. Las muestras de sangre y semen recolectadas en la escena del crimen no coincidían con ninguno de los sospechosos principales, ni con Dennis, ni con Tom, ni con Donnie, ni con ninguno de los exparejas de Crystal. Los resultados solo profundizaron el misterio, eliminando a todos los sospechosos que habían considerado viables. Los detectives, que aún albergaban sospechas sobre Dennis, solicitaron otra muestra de ADN de él para realizar pruebas adicionales. Sin embargo, una vez más, los resultados fueron concluyentes. Él no era el perpetrador. Mirando a un callejón sin salida, a la policía solo le quedaba una posible fuente de nueva información: Sarah. Todavía suponían que o bien ella les estaba mintiendo, o bien su mente había bloqueado los horribles recuerdos del asesinato de su madre y que en realidad había visto al asesino. En ese momento, Sarah vivía con su tía en Texas, lejos del pequeño pueblo donde su madre había sido brutalmente asesinada. La policía, decidida a encontrar cualquier detalle persistente que pudiera ayudarles a resolver el caso, viajó a través del país para hablar con ella en persona. Al llegar, sometieron a Sarah a una prueba del polígrafo, con la esperanza de que revelara inconsistencias en sus declaraciones anteriores. Sin embargo, los resultados no mostraron signos de engaño. Aún así, los investigadores no estaban completamente convencidos. Continuaron interrogándola día tras día,
presionándola implacablemente para obtener cualquier pequeño detalle que pudiera haber pasado por alto. Cada vez, Sarah mantuvo su postura. No había visto al asesino. Frustrados, pero sin otra opción, los detectives finalmente tuvieron que aceptar su respuesta y seguir adelante. Sin nuevos avances, el caso se estancó, permaneciendo sin resolver durante años. A pesar de la falta de progreso, las fuerzas del orden nunca dejaron de buscar al asesino de Crystal. Entrevistaron a innumerables personas, reevaluaron a viejos sospechosos y siguieron cada pista, sin importar lo insignificante que pareciera. Pero cada esfuerzo condujo a un callejón sin salida. La esperanza disminuyó, y la familia de Crystal, especialmente Sarah, se quedó sin cierre. Entonces, a finales de la década de 1990, un avance tecnológico significativo cambió el curso de las investigaciones criminales. La base de datos de ADN del FBI entró en funcionamiento. Los detectives subieron inmediatamente la muestra de ADN recolectada en la escena del crimen de Crystal, esperando ansiosamente una coincidencia. Sin embargo, para su decepción, no se obtuvo ningún resultado. Pasaron los años, y con cada día que pasaba, el caso se enfriaba más. En 1999, sin embargo, surgió una nueva perspectiva cuando un nuevo detective fue asignado al caso. Decidido a descubrir la verdad, adoptó un enfoque más agresivo. No solo revisó cada pieza de evidencia existente, sino que también ideó un nuevo plan. Recolectaría tantas muestras de ADN como fuera posible de los hombres que vivían en el pueblo y las áreas cercanas. Para entonces, la tecnología forense había avanzado significativamente, haciendo posible procesar las pruebas mucho más rápido. La policía reunió cientos de muestras, eliminando metódicamente a los sospechosos uno por uno. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, ninguna de ellas coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen. Negándose a rendirse, el detective se puso en contacto con Sarah y la alentó a trabajar con un psicólogo especializado en la recuperación de memoria. La esperanza era que los recuerdos reprimidos, enterrados por el trauma, pudieran resurgir. Sarah accedió a someterse al proceso. Después de múltiples sesiones, el psicólogo concluyó que Sarah decía la verdad. Ella genuinamente había bloqueado el recuerdo y no podía recordar ningún detalle adicional sobre el asesino. Una vez más, la investigación llegó a un callejón sin salida. Durante años, el caso permaneció inactivo, con detectives revisitándolo ocasionalmente, pero sin encontrar nuevas pistas. Luego, en 2006, ocurrió un avance inesperado. Los investigadores recibieron una alerta de la base de datos del FBI. Finalmente, después de más de una década, se había encontrado una coincidencia de ADN. El perfil pertenecía a un hombre llamado Michael Hutchinson, alguien que ni siquiera había sido considerado sospechoso. Los detectives rápidamente indagaron en sus antecedentes. Descubrieron que en 2003 Michael había sido arrestado por agresión y por hacer amenazas con un arma. Había cumplido 6 meses de prisión y fue puesto en libertad condicional por 3 años. Como parte de su arresto, se tomó una muestra de ADN, pero debido a una falla administrativa, nunca se cargó en la base de datos nacional. Había permanecido en un laboratorio forense durante años, sin ser notada ni procesada. Luego, 3 años después, en 2006, Michael fue arrestado nuevamente. Esta vez por conducir bajo los efectos del alcohol con sus hijos en el coche. Fue liberado bajo fianza, pero no se presentó ante el tribunal, lo que condujo a una orden de arresto inmediata. La policía finalmente lo localizó, en su propia boda. Según el procedimiento estándar, fue puesto bajo custodia y se le tomó otra muestra de ADN. Esta vez, la muestra se cargó rápidamente y en cuestión de días coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen de Crystal. El detective principal del caso de Crystal contactó inmediatamente a Sarah, informándole del descubrimiento. Sin embargo, le pidió que mantuviera la información confidencial hasta que las autoridades estuvieran listas para proceder con cargos formales. Luego, le hizo una pregunta crítica. ¿Conocía ella a Michael Hutchinson? Sarah pensó detenidamente,
pero finalmente respondió que no. Nunca había oído hablar de él. Con Michael ya encarcelado, el detective construyó metódicamente el caso en su contra, asegurándose de que la evidencia fuera irrefutable. Se enteró de que en el momento del asesinato de Crystal, Michael había estado viviendo en Bridgeton, a solo 2 millas de su casa. A los 19 años, había sido una presencia frecuente en la zona, pasando regularmente por la casa de Crystal de camino a visitar a su madre. Su rutina diaria lo situaba cerca de la escena del crimen múltiples veces, haciendo plausible que se hubiera fijado en Crystal y desarrollado una obsesión malsana con ella. Cuando el detective visitó a Michael en prisión para enfrentarlo por el asesinato, el sospechoso se mantuvo desafiante, negó rotundamente cualquier participación, afirmando que nunca había conocido a Crystal en su vida. Pero la evidencia forense era abrumadora. Se había encontrado su semen en el cuerpo de Crystal y su sangre había sido descubierta en la escena del crimen. Cuando se le preguntó cómo podía explicar esto, Michael no tuvo respuesta. Durante la entrevista, el detective hizo otra observación clave. Michael tenía una gran cicatriz en la palma de la mano. Este detalle aparentemente menor era significativo porque los investigadores siempre habían creído que el asesino de Crystal se había lesionado durante el ataque. Si bien la cicatriz en sí no era una prueba irrefutable, reforzaba aún más el caso en su contra. Finalmente, con una evidencia de ADN abrumadora, Michael fue formalmente acusado del asesinato de Crystal. Los fiscales pintaron un cuadro escalofriante de lo que probablemente sucedió esa noche. La noche del ataque, él decidió actuar, entrando en su casa con intención. Aunque se negó a confesar y los detalles exactos del crimen permanecieron desconocidos, la evidencia era indiscutible. Michael había agredido y brutalmente asesinado a Crystal. Durante el juicio, un misterio de larga data fue finalmente explicado. Cómo Michael había logrado evitar dejar una sola huella dactilar en la escena del crimen. La respuesta fue inesperada, pero lógica. Michael había trabajado durante años como albañil, y debido a la naturaleza del trabajo, las crestas en sus yemas de los dedos se habían desgastado gradualmente. Esto significaba que incluso si hubiera tocado múltiples superficies en la escena, físicamente no podía dejar huellas dactilares distintivas. Esta revelación, aunque fascinante, hizo poco para ayudar a su defensa. En cambio, solo fortaleció el argumento de la fiscalía de que había cometido el crimen con el conocimiento de que no dejaría impresiones incriminatorias. En un intento por salvarse, Michael proporcionó su propia versión de los hechos, inventando una historia que desafiaba la lógica. Afirmó que en la noche del asesinato conoció a Crystal en un bar local. Según él, tomaron unas copas juntos y luego fueron a su casa. En algún momento, alegó, un hombre enmascarado vestido con una chaqueta negra de motociclista irrumpió en la casa. Este misterioso asaltante, afirmó, lo dejó inconsciente y procedió a asesinar a Crystal. Cuando Michael recuperó la conciencia, insistió en que intentó luchar contra el atacante, pero resultó herido en la mano antes de que el hombre huyera. En lugar de pedir ayuda o alertar a las autoridades, Michael admitió que él también abandonó la escena del crimen sin ninguna explicación razonable. Su historia estaba plagada de inconsistencias, y la fiscalía rápidamente la desmontó. En primer lugar, las únicas huellas de calzado encontradas en la escena del crimen pertenecían a Michael. Si otro hombre hubiera entrado en la casa, significaría que lo hizo descalzo, una noción absurda y muy poco probable. En segundo lugar, a pesar de las afirmaciones de Michael, no hubo un solo testigo que pudiera corroborar su historia. Nadie en el bar recordaba haberlo visto con Crystal esa noche, lo que arrojaba más dudas sobre su relato. El juicio llegó a su conclusión el 9 de abril de 2007. El jurado deliberó solo un breve tiempo antes de llegar a un veredicto unánime. Michael Hutchinson fue declarado culpable de todos los cargos. El juez impuso la sentencia más severa posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.